Continuemos leyendo los siguientes capítulos de esta maravillosa obra de arte. Comencemos. Capítulo 11. El día amaneció radiante y nuevo. Las hojas fortalecidas por la lluvia brillaban en todos los tonos del verde. Del campo llegaba un olor a tierra nueva y de los montes húmedos se desprendía un vapor cargado de esencias. El río, crecido después de tantos meses de sequía, avanzaba por su cauce amarillo, llevando ramas rotas y animales ahogados. Por el aire fresco de la mañana corrió la voz. Anoche el general mató al capitán Álvarez. Había quien oyó un grito en medio de la lluvia. Vuélvete, Damián Álvarez, que no quiero matarte por la espalda, pero no podía jurar que era la voz de Rosas. Yo no sé nada. Él llegó borracho y abrió la puerta de su cuarto de un puntapié. Luego me pareció que lloraba, pero nada de lo que digo me consta. Ya era muy tarde y no sé si lo oí. También puede soñarlo, decía don Pepe Ocampo. No supimos quién recogió el cuerpo de Damián, pues cuando amaneció ya estaba tendido en la comandancia militar. Nosotros pasamos frente al edificio y frente a los balcones del hotel, pero no logramos oír nada. En los dos lugares se guardaba el secreto, y lo único que supimos era lo que ya sabíamos. Que Damián Álvarez había muerto esa noche cerca de la entrada del Hotel Jardín, por orden de Francisco Rosas. Los militares, con una cinta negra en la manga de la guerrera, hicieron guardia ante el cuerpo del oficial. A eso de las 4 de la tarde, Rodolfito Goribal cruzó el pueblo acompañado de sus pistoleros y entró a la comandancia. Iba de negro a presentar sus condolencias. Mejor hubiera sido tú, dijimos a su paso. Hierba mala nunca muere, nos contestamos, viendo la seguridad con la que entraba el recinto vedado a nosotros. Desde la muerte de Ignacio, su figura delicada aparecía poco en mis calles. No había vuelto a mover las mojaneras, tal vez tenía miedo y prefería esconderse cerca de su madre. Al oscurecer en la capilla de doña Lola empezó el novenario, por el descanso del alma del capitán Álvarez. El rosario lo llevaba la señora y le contestaba a su hijo, los pistoleros y los criados. A nosotros no nos invitaron. En el hotel no se oyeron las voces de los amantes ni se abrieron las puertas de su cuarto. Se hubiera dicho que también ellos habían muerto. Ya de noche Francisco Rosas, muy pálido, se presentó en el velorio para hacer una guardia frente al cuerpo del oficial. Las gemelas aprovecharon su ausencia para ir al cuarto de Antonia. Pobrecito, ¿moría a los 23 años? Antonia la miró asustada. Le parecía increíble que el recuerdo tibio del cuerpo de Damián fuera ya solo un recuerdo, y que nadie nunca más volvería a sentir aquel calor que la acompañó a ella toda la noche. ¿Y por qué fue? Preguntó la jovencita con miedo. ¿Tú tampoco lo sabes? Dijeron perplejas las hermanas. No, no lo sé, murmuró Antonia, y de verdad no lo sabía. Las tres jóvenes se quedaron absortas buscando el porqué de la muerte de Damián Álvarez. Fue por Julia, afirmó Luisa desde la puerta, pero ni ella ni las otras creyeron sus palabras. La muerte enigmática del capitán asombreció los cuartos en los que vivían secuestradas las mujeres. Al amanecer volvieron los militares a cambiarse de ropa y a afeitarse. Venían hoscos, tomaron un café caliente y después se presentaron de nuevo en la comandancia militar, donde lo esperaba Damián Álvarez, metido en su uniforme atravesado por las balas, y todavía húmedo por la lluvia que lo acompañó en su muerte. Muy temprano fue el entierro y ese lunes quedó en mi memoria como el lunes que enterraron a Damián Álvarez. Se le tributaron honores y su nombre estuvo en boca de todos. Después de unos días empezamos a olvidar a aquel que murió por causa de Antonia, la hija del Gachupín Paredes. Justo Corona no lo olvidó. Tiró su pistola al río y a nadie le dijo nunca qué hizo la noche de la muerte de Damián, pues volvió al hotel cuando ya rayaba el día. Ya no volvimos a ver el agua. Un calor blanquecino y ardiente devoraba las matas de los montes y volvía invisible el cielo. Ardían los jardines y las cabezas de los hombres. Y se sabe que cuando el calor sube así ocurren desgracias, decía don Ramón, para no salir de su casa. Pensaba que el tiempo borraría su humillación y para guardar su prestigio, cuando menos dentro de su casa, agregaba: esos tiros eran para mí. Yo vi claramente que Rosas iba a matarme, pero mi valor y cierta astucia me salvaron de esa situación desagradable. El general es un hombre primario al que se desconcierta con la inteligencia. Y ya ves, ese pobre de Damián Álvarez recibió la muerte que era para ti, contestaba su mujer, compadecida. Debemos ir a México a darle las gracias a la Virgen de Guadalupe, que iluminó a mi papacito a esas horas de peligro. Agregaban sus hijas, llenas de admiración por el valor de su padre. Don Ramón las escuchaba, sin oírlas se sentía solo y aterrado. Recordaba el coro de jóvenes riendo mientras él barría la cantina, y un calor extraño le devoraba las orejas. Todos deben saberlo, se decía con amargura y maldicia, al pueblo y a sus conocidos, testigos de su humillación. A este pueblo lo deberían incendiar, arrasar, hasta que no quedara piedra sobre piedra, decía indignado.
mientras el rencor le roía las horas del sueño y las comidas y sus semanas y su casa caían desmenuzadas por las lenguas que comentaban risueñamente su aventura. Vaya, hasta que Francisco Rosas hizo algo bueno, hacer trabajar a Ramón Martínez. También para mí aquellos días eran amargos. Es curiosa la memoria que reproduce, como ahora, tristezas ya pasadas, días lisonjeros que no veremos más, rostros desaparecidos y borrados en un gesto que acaso ellos no se conocieron nunca, palabras de las cuales no queda ya ni el eco. En su primera noche en Ixtepec, Felipe Hurtado había dicho a sus huéspedes: lo que faltaba aquí es ilusión. Sus amigos no lo entendieron, pero sus palabras quedaron escritas en mi memoria, con un humo incandescente que aparecía y desaparecía según mi estado de ánimo. La vida en aquellos días se empañaba y nadie vivía sino a través del general y su querida. Habíamos renunciado a la ilusión. ¿Dónde quedaba mi cielo siempre cambiante en sus colores y sus nubes? ¿Dónde el esplendor del valle amarillo como un topacio? Nadie se preocupaba de mirar al sol que caía envuelto en llamaradas naranjas detrás de los montes azules. Se hablaba del calor como una maldición y se olvidaba que la belleza del aire incendiado proyectaba los rostros y los árboles humeantes en un espejo purísimo y profundo. Ignoraban las jóvenes que el reflejo de sus ojos era el mismo que el de la luz inmóvil de agosto. En cambio, yo me veía como joya. Las piedras adquirían volúmenes y formas diferentes, y una sola me hubiera empobrecido con solo moverse del lugar. Las esquinas se volvían de plata y oro. Los contrafuertes de las casas se abultaban en el aire de la tarde y se afilaban hasta volverse irreales en la luz del amanecer. Los árboles cambiaban de forma, los pasos de los hombres sacaban sonidos de las piedras y las calles se llenaban de tambores. ¿Y qué decir de la iglesia? El atrio crecía y sus muros no pisaban tierra. La sirena de la veleta apuntaba con su cola de plata hacia el mar, nostálgica del agua. Un canto de chicharras inundaba el valle, se levantaba de las bardas, aparecía cerca de las fuentes inmóviles. Las chicharras eran las únicas que agradecía al sol que llegara a la mitad del cielo. Nadie miraba las lagartijas tornasoles. Todo mi esplendor caía en la ignorancia, en un no querer mirarme, en un olvido voluntario. Y mientras tanto, mi belleza ilusoria y cambiante se consumía y renacía como una salamandra en mitad de las llamas. En vano cruzaban los jardines nubes de mariposas amarillas. Nadie agradecía sus apariciones repentinas. La sombra de Francisco Rosas cubría mis cielos, empañaba el brillo de mis tardes, ocupaba mis esquinas y se introducía en la conversación. Quizá el único que me apreciaba era Felipe Hurtado, y el único, también, que sufría por la inercia en que habían caído mis gentes. Tal vez por eso, ayudado por Isabel, inventó la obra de teatro. Su fe en la ilusión convenció a don Joaquín y éste le prestó el pabellón en que vivía para representar una obra. En la obra, Isabel dejaba de ser ella misma y se convertía en una joven extranjera. Él era el imprevisto viajero y las palabras formas luminosas que aparecían y desaparecían con la magnificencia de los fuegos artificiales. Juana y Nicolás trabajaron para arreglar el escenario. El pabellón, con las ventanas abiertas al jardín de los helechos, daba la impresión de ser mucho más amplio de lo que era. Ana Moncada llevó sus sillas para acomodar a los espectadores, y entre ella y su cuñada prepararon los disfraces. Conchita iría de blanco, Isabel de rojo. Es la luna, la misma luna la que sale en este minuto en escena. Les repetí Hurtado, mitad en serio, mitad en broma. Ellas se sentían convencidas y repetían los versos una y otra vez. En Ixtepec corrió la voz del Teatro México en casa de doña Matilde. Isabel y Conchita, arrobadas ante su propia belleza, atravesaban mis calles como dos reflejos más en el lujoso espectáculo de agosto. Está pasando algo, se decían los jóvenes, sin saber qué era lo que pasaba. Juan y Nicolás fabricaban cetros y espadas, y se probaban las capas azules que llevarían en la pieza. El escenario estaba casi terminado. Los jóvenes apenas subían sus gradas. Alcanzaban un reino diferente en que danzaban y hablaban, también de una manera diferente. Las palabras se llenaban de paisajes misteriosos, y ellos, como en los cuentos de hadas, sentían que sus labios brotaban flores, estrellas y animales peligrosos. La escena consistía en unas tablas mal clavadas, y sin embargo, para ellos era el mundo entero con sus variedades infinitas. Bastaba que Nicolás dijera, frente a este mar furioso, para que de un misterioso rincón del escenario surgiera el mar, con sus olas altas y su espuma blanca, y para que una brisa desconocida soplara en el cuarto, inundándolo de sal y yodo. Tenía tantas ganas de conocer el mar, gritó Isabel cuando su hermano terminó el parlamento. Todos rieron. Doña Ana Moncada estaba contenta. Cuando sus hijos subían a escena, una luz inesperada iluminaba sus ojos. Por primera vez los veía tal como eran, y en el mundo imaginario que deseaban desde niños.
Decía usted la verdad, en Ixtepec faltaba la ilusión, y también ella se echó a reír. Luego se quedó pensativa y escuché a Hurtado que se lamentaba en escena. De pronto, sus palabras prestadas dejaron de aludir a aquellos amores teatrales, y sonaron como si fueran palabras del general a Julia. —¡Qué triste es todo! —interrumpió Isabel. Felipe Hurtado cayó y todos volvieron al mundo ilusorio. Su frase los devolvió a la figura patética del general y a Julia, impávida, escondida detrás de sus pestañas. —Mírame, Julia —decían que le pedía, y Julia se asomaba a sus ojos almendrados y le regalaba una mirada ciega. Isabel rompió el silencio, desapareció su respuesta y a la mitad de la frase se detuvo, y miró asustada a sus hermanos. Ahora, después de muchos años, los veo a todos esa noche, a Isabel en mitad del tablado, a Hurtado junto a ella, como aturdido por un recuerdo súbito y doloroso, a Nicolás y a Juan, con los ojos interrogantes y listos para entrar en escena, a Conchita, sentada entre la madre y la tía de las jóvenes, jugando con un cordelito y esperando ser llamada. Recorro la casa y encuentro en el salón de doña Matilde los lazos de colores, las capas hilvanadas, el manto de Isabel. Vuelvo al pabellón y escucho todavía flotantes las palabras dichas por Isabel y que provocaron su interrupción. Mírame antes de quedar convertida en piedra. Las palabras de Isabel abrieron una bahía oscura e irremediable. Aún resuena en el pabellón y ese momento de asombro ahí sigue, como la premonición de un destino inesperado. Los tres hermanos se miraron a los ojos, como si se vieran de niños corriendo en yeguas desbocadas cerca de las tapias del cementerio, cuando un fuego secreto e invisible los unía. Había algo infinitamente patético en sus ojos, parecían siempre mejor dotados para la muerte, por eso desde niños actuaron como si fueran inmortales. —¿Qué pasa? —preguntó la madre, asustada por el silencio súbito y el aire sonámbulo de sus hijos. —Nada. Pensé algo horrible —contestó Isabel, y miró a sus hermanos que seguían inmóviles, sin apartar los ojos de ellas. —Pasó una bruja y su cortejo —dijo doña Matilde, santiguándose. —Nos echó un maleficio —contestó la joven con voz blanca. Después siguieron ensayando hasta muy tarde. Capítulo 12. El encantamiento se rompió y por primera vez tuvimos algo que hacer, algo en que pensar que no fuera la desdicha. La magia que evadía el pabellón de doña Matilde invalidó en unos cuantos días Ixtepec. Las gentes hablaban del teatro, con asombro. Contaban los días que faltaban para el estreno y se preguntaban por qué antes nos privábamos de esa diversión. En todas las ciudades hay teatros que funcionan todos los días, decía doña Carmen con naturalidad. Tienes razón, Carmen. No sé cómo no se nos había ocurrido organizar algunas funciones. Hemos vivido como caníbales. ¿Sabes qué caníbales? ¡Qué horror! Hoy leí en el periódico el caso de los exploradores que se comieron en el Polo Norte. ¿Qué dizque porque tenían frío? Un pretexto. También nosotros, porque tenemos calor, somos capaces de comernos cualquier día. ¿Lo leíste, Conchita? Doña Elvira, de vueltas en los ensayos, hablaba alegre, sentada al espejo de su tocador. No, mamá, no lo leí. Léelo, a ver si se te ocurre lo que se me ocurre a mí. Y doña Elvira, soñadora, se quedó con el peine en la mano mirando con dulzura su brazo redondo y gordezuelo. Debe ser muy azucarada la carne de los güeros. Se me ocurrió que tiene un saborcito a flan. ¡Mamá! ¿A qué sabrá Tomás Segovia? Él, diga lo que diga, es morenito. ¿Te has fijado que no va a los ensayos? Está celoso de Hurtado porque él nunca se le ocurrió organizar una trupe de teatro. Y doña Elvira se durmió sin recordar a Julia, dispuesta a encontrarse con sueños nuevos y ligeros. Era muy dulce saber que podíamos ser algo más que espectadores de la vida violenta de los militares y casi sin darnos cuenta nos alejamos de los balcones del Hotel Jardín para acercarnos a los de doña Matilde. Aquellos fueron días halagueños. Los ánimos de los invasores también se calmaron. Los misterios, muerte de Damián Álvarez, sirvió de tregua a los celos de Francisco Rosas. Únicamente Julia seguía imperturbable, encerrada en su tristeza. La aparición de Julia en la serenata después de varios domingos de no verla nos devolvió en un instante a los días anteriores al teatro. Olvidamos todo por verla entrar en la plaza. Venía con uno de aquellos trajes suyos de tono rosa pálido, escarchado de pequeños cristales translúcidos, centellante como una gota de agua, con sus joyas enroscadas al cuello y los cabellos ahumados meciéndose como plumas ligeras sobre la nuca. Dio varias vueltas, apenadas apoyadas en el brazo de su amante, que avanzaba con ella con respeto, como si llevara junto a él a toda la belleza indecible de la noche. Nada podía leerse en su rostro impasible. Las gentes se abrieron para darle espacio y ella avanzó como un velero incandescente, rompiendo las sombras de los árboles. Francisco Rosas la llevó a su banca de costumbre. Las otras queridas la rodearon y le hablaron con alegría. Ella apenas sí contestó. Inmóvil, escrutaba la plaza.
El general, de pie detrás de la banca que ella ocupaba, se inclinó hacia Rafaela, que le hablaba a gritos para hacerse oír a través de la música. ¡Qué contenta estoy! ¡Ya se fueron los días malos! Y supersticiosa se inclinó para tocar con los dedos cruzados la madera del tacón de su zapato. Rosa sonrió. «Es tan bonito el mundo», continuó la gemela viendo el éxito de su primera frase. «Qué bonito es quererse, ¿verdad?». Francisco Rosa sintió con la cabeza y le ofreció un cigarrillo. La joven lo tomó con desparpajo y le acarició la mano con un gesto de complicidad. Su hermana también se volvió hacia el general sonriendo generosamente. Francisco Rosas, agradecido, le dio de palmaditas en las mejillas y pidió refrescos para todos. Solo Luisa parecía enojada con la aparente felicidad de Rosas, y cuando éste le pasó un refresco lo rechazó y volvió la cabeza del lado de los paseantes. «Gracias, no tengo sed». Con la presencia de Julia, la plaza se llenó de luces y de voces. Las mujeres daban vueltas platicando en alta voz. Los hombres, sin atreverse a mirarla, pasaban cerca de ella y aspiraban las ráfagas intensas de jazmín que atravesaban la noche. Y ella, Julia, ¿a quién esperaba? ¿Para quién guardaba aquella sonrisa apenas entrevista? Escrutó la plaza con disimulo, buscaba a alguien y se alejaba de la conversación de sus amigos. ¿Acaso llevaría media hora entre nosotros cuando pidió defraudada irse al hotel? Francisco Rosa se inclinó ante ella y con la punta de los dedos le rozó los cabellos. Parecía sentir de buen grado su deseo. «Si acabas de llegar», dijeron las gemelas. «Me voy», respondió Julia, se puso de pie y se volvió hacia Rosas para decirle algo al oído. «Quédate otro ratito. Aguafiestas. Déjenla, sus motivos tendrá», comentó Luisa. «Tengo sueño», replicó Julia. Decidida, hizo ademán de dejar a sus amigos. Un grupo ruidoso atravesó en estos momentos la calle y entró a la plaza. Eran los Moncada. Riéndose con aquella risa suya, sonora y contagiosa, venían acompañados de Hurtado y de Conchita. Recuerdo la frase de Nicolás. «Isabel, 1 peso por cada carcajada», y mostró a su hermana. De risa fácil, una moneda de plata que llegan al instante, echando la cabeza hacia atrás y enseñando una fila guerrera de sus dientes. Julia, indecisa, no acabó de despedirse. Al ver su turbación, Rafaela le invitó a sentarse. «Quédate, mira, ya llegaron esos». «¿De qué hablarán que vienen riéndose?», preguntó su hermana. «Adivinar. Hay veces que me gustaría conocer a la gente de aquí», contestó Rafaela. Julia aprovechó el diálogo de las hermanas y volvió a sentarse, aparentando indiferencia. El grupo de jóvenes pasó al frente de los militares y Hurtado disminuyó el paso y se dejó de reír. Se diría que Julia no lo había mirado. El rostro del general Francisco Rosas, unos minutos antes apacible, se descompuso. Entonces, el teniente coronel Cruz intervino en la conversación. «¿Y para qué quieres conocer a unos mocosos y un merolico?», dijo esta última palabra con desprecio y mirando de reojo al general, para que éste se diera cuenta de la insignificancia del forastero. «Pues no lo sé», contestó Rafaelita, que no tenía ningún interés en conocer a aquellas gentes. «Julia sí conoce a uno de ellos», dijo Luisa malignamente. Sus palabras produjeron el silencio en el grupo de los militares. Las mujeres se quedaron en suspenso y los hombres miraron a las copas de los árboles. La música se dejó de oír ruidosa y la plaza entera pareció girar en torno a Julia, que permaneció quieta y pálida. El general se inclinó ante ella. «Vámonos, Julia». Julia siguió inmóvil con su abanico en la mano mirando al vacío. Rafaela intervino asustada. «Quédense otro ratito. La noche está tan caliente que se apetece estar al aire libre». «¿No oyes, Julia? Siempre tienes que ir en contra de la voluntad del general». Y Luisa se inclinó sobre la querida de Rosas. Julia ignoró sus palabras. Seguía inmóvil. Parecía de cristal. Cualquier movimiento podía romperla en 1000 pedazos. El general la tomó por un brazo y con brutalidad la hizo levantarse de su asiento. Julia cedió sin resistencia. «Buenas noches», dijo Rosas, trémulo de ira. Sin más despedida cruzó la plaza y atravesó la calle llevándose a la joven. «Le va a pegar. Sí, le va a pegar», repitió Antonia mirando con terror al coronel Justo Corona. Este, con los brazos cruzados, permaneció impasible. En la manga de su guerrera estaba la cinta negra que Rosas había ordenado que lucieran todos, incluyéndose él mismo, señal de duelo por la muerte de Damián Álvarez. «Es muy rejega. Merece unos fuetazos y luego su azúcar, como las yeguas finas. Ojalá le den una buena, a ver si así se le quita lo mañosa». Y los ojos azules de Luisa se volvieron blancos. Su amante, el capitán Flores, se puso de pie. «Me voy. Estoy de guardia». Salió de la plaza y se encaminó a casa de la Luchi. «Luchi, ¿tienes envidia de Julia?». La Luchi se quedó pensativa unos minutos. «¿Por qué me lo preguntas?». «Quiero saber por qué no la quieren las mujeres». «Tal vez porque ninguna de nosotras nos quieren como a ella», contestó la Luchi con entereza y luego se abrazó a su cuello. Las criadas del hotel contaron que el general, al llegar a su cuarto, golpeó a su querida con el rebenque, sin ninguna compasión. Ellas desde el corredor escucharon los golpes y la voz entrecortada del hombre que parecía quejarse. De Julia no se escuchó nada. Luego el general salió a buscar a Gregoria, la vieja ayudante de la cocina que sabía muchos remedios. «No quiero que venga el doctor Arrieta. Le digo que vaya usted a remediar a la señorita Julia».
La voz de Francisco Rosas estaba rota. A las 11 de la noche, la vieja salió del hotel para ir a la casa en busca de hierbas. A su vuelta, cuando llamó al cuarto de los amantes, el general salió para perderse en las profundidades del jardín. Gregoria preparó cantaplasmas y aguas limpiadoras, y con ellas curó la piel ensangrentada de las más queridas de Ixtepec. Luego hizo también un cocimiento para que Rosas quisiese menos a la joven. Esta parecía no oír los consejos de la vieja. Mire, señorita Julia, échale esta en la ropa que se bebe antes de meterse en la cama con usted. Pero no le diga que yo le di hierba, porque me mata. Julia, echada en la cama con los ojos cerrados, no contestó. Gregoria se empeñaba en consolarla. Ya verá, niña, con el favor de Dios va a dejar de quererla. Cuando un hombre se pone así, hace pagar con la vida a la mujer. Pero primero Dios se va a aliviar hasta más pronto que usted. Ya lo verá. Julia se dejaba curar muy quieta. Temblaba y bebía pequeños sorbitos de coñac para reanimarse. Un trazo violeta en la mejilla le hacía parecer más pálida. Júreme, señorita Julia, que le va a dar a este remedio. Está hechizado. La joven seguía temblando. Y dígame, perdonando la curiosidad, ¿qué hierba le dio usted allá en su tierra para ponerla así? Preguntó la mujer. Ninguna, Gregoria. ¿A poco el solito se engrinó tanto? Sí, Gregorio, él solito. Ya tarde el general volvió a su cuarto. Miró a Julia tenida en la cama. Se acercó y con la punta de los dedos le acarició los cabellos. La joven no se movió y su amante se sentó en una silla llorando. Ella lo dejó llorar. Ya me voy, niña Julia, dijo Gregoria cohibida. Los amantes no le contestaron. Aquí le dejo su tisanita, niña Julia. También al general dele un trago. Le hará bien, parece muy cansado. Agregó la vieja, haciendo un guiño de complicidad. Julia guardó el silencio. El general, con la cara entre las manos, no se ocupó ni de dar las buenas noches. Capítulo 13. Desde aquí veo la casa de Gregoria y me parece que ella está llegando esa noche, abriendo su puerta santiguándose antes de entrar. Adentro están sus botes, que fueron de petróleo, cubiertos de genarios y de tulipanes. En el jardín crecen las hierbas para olvidar, para creerse y para salvarse de la ira o de un enemigo. No se vaya a creer que Gregoria fuera bruja. No, ella no era como Nieves, que llegó a darme mala fama. Desde muy lejos venían a verla. Le traían pedazos de trajes, mechas de pelo y fotografías de los futuros embrujados. ¿Cuántos años hará desde el día en el que la costeña Marta llegó a Ixtepec con Juan Urquizo? Hasta acá lo trajo para que Nieves le diera su bebedizo. Años fueron y vinieron. Marta murió en su tierra. Nosotros lo supimos por Juan Urquizo, que, a pie y con la cara de tonto que le puso Nieves, pasó por Ixtepec de ida para México. Desde entonces se presentó en mis calles 2 veces por año, una cuando iba para México y otra cuando regresaba. Sus viajes tenían por objeto estar en la costa el día de la fecha de la muerte de Marta. Hacía 6 meses de ida y 6 meses de vuelta, siempre a pie. Cuando lo veíamos de regreso sabíamos que había pasado un año justo. Así vivía tranquilo, sin darse cuenta de su desgracia. Había sido comerciante y sus mulas iban cargadas de mercancía y la gente, al verlo con los guaraches rotos, las ropas desgarradas, la piel renegrida por el sol y los ojos más azules que nunca, le tenía compasión. Nadie conocía a su familia, porque Juan Urquizo era español. Al pasar por Ixtepec, don Joaquín lo recibía en su casa, ordenaba que le pusiera jabones y toallas en el baño, de ladrillos rojos y le daba ropa limpia. Juan Urquizo aceptaba la caridad con beneplácito. Se quedaba una noche y un día en el pueblo y de madrugada emprendía la ruta hacia México o hacia la costa, según fuera de ida o de venida. Doña Matilde le suplicaba: Mire, don Juan, repósese aquí unos días. Juan Urquizo no podía aceptar reposo. Doña Matilde, es usted buenísima, pero no puedo faltarle a Marta. Un día que pierdo y no llego a la costa el 14 de noviembre. ¿No sabe, doña Matilde, la desgracia que me ha ocurrido? Marta murió en esa fecha y no puedo dejarla sola. Es el único día que tengo para hablar con ella. ¿La recuerda, doña Matilde? Y Juan Urquizo seguía llorando hasta que la señora, que sabía lo que sabíamos todos, le decía: No llore, don Juan, ya no está lejos el 14 de noviembre. Hace 15 años que dejó de hacer su viaje circular. Hay quien dice que murió en unos llanos cerca de Tistla. Ya era tan viejo que apenas le quedaban unos cuantos pelos blancos, y de seguro ese día el sol pegó muy fuerte. Nunca supimos si Julia le dio la bebida al general. Era reservada y se presentó siempre como extranjera, sin dársenos, encerrada en su sonrisa, que fue cambiando según fue cambiando su suerte, y los días siguieron, cayendo iguales los unos a los otros.
Se comía a las 2:30. A las 3 de la tarde eran pocos los que se atrevían a cruzar mis calles. Los vecinos dormían la siesta en sus hamacas y esperaban a que el calor bajara. Los jardines y la plaza estallaban en un polvillo inmóvil que volvía el aire irrespirable. Los perros, echados a la sombra de los almendros del atrio, apenas entreabrían los ojos. Las cocinas se apagaban y no volvían a encenderse hasta las 6 de la tarde. Los Selim, los turcos del almacén de ropa, la nueva elegancia, dormitaban detrás de un mostrador con las tijeras sobre el pecho. Sus hijas les traían tacitas de café renegrido. Muy bueno para el calor. Allí en su tierra, con eso se aliviaban del sueño y del sofoco. En la plaza, Andrés se refugiaba debajo de su tendido de dulces y con un plumero color de rosa espantaba las avispas y las moscas, que se posaban ávidas en su alfajor de coco. A mí no me importa lo que le pasa a la cusca de Julia. Las que son buenas son las otras, las cuatitas. Qué suerte la del teniente coronel, encontrar dos mujeres bonitas y a las dos al mismo tiempo, decía, y cuando Rosa y Rafaela le compraban dulces, Andrés les daba las golosinas casi regaladas. Cerca de él, encadenada al tronco de un tamarindo, Lucero, su águila, vigilaba con su ojo feroz los trozos hediondos de carne cruda con que la obsequiaba su dueño. ¿Y dónde la agarro?, le preguntaba a las gemelas, siempre espantadas por la fuerza del animal. Muy alto, niñas, muy alto, donde se encuentra todo lo bueno. La refresquera Juana, sentada detrás de su puesto, con los dedos rosas remojados a fuerza de rallar limones sobre su teja, dejaba de insultar a los guachos, que venían a beberle los refrescos de colores y dormitaba con los párpados a medio cerrar. Javier no jugaba más con los montones de canastas. Se bajaba bien el sombrero de paja y tendido en un petate espiaba las piernas de las pocas mujeres que acertaban a pasar cerca de su puesto. Los cocheros, sentados al pescante, se quedaban quietos y solo se oían las patadas de los caballos espantándose los tabanos. Las tardes se repetían iguales. El doctor Arrieta era el único que seguía trajinando a aquella hora, traído y llevado por las fiebres que en el tiempo de calor y secas abundaban en Ixtepec. Fue una tarde así cuando Julia salió del Hotel Jardín. A esa hora las queridas hacían la siesta, las persianas echadas hacían presentir brazos desnudos y cabellos húmedos. Don Pepe Ocampo trató de detenerla. Por favor, señorita, Julia, no salga. Muy mi gusto, dijo Julia, despectiva. El general no debe tardar. No se fíe de sus palabras. Estoy seguro de que va a volver antes de la hora que dijo. Pues ahí me lo entretiene usted un rato. Señorita Julia, suplicó el viejo yendo de un lado a otro del zaguán para impedirle el paso. Julia lo miró con frialdad y se detuvo a esperar que el viejo terminara sus carreras. Tenga usted compasión de mí. No puedo dejarla salir. Piense en las consecuencias. Si llega a enterarse. No le diga nada. Yo vuelvo enseguida. Y Julia empujó a don Pepe y salió a la calle. Iba sin pintar, con los cabellos muy cepillados y los labios apenas rosas. Su presencia en las aceras hizo que los mercaderes de la plaza se pusieran de pie. Mira tú, ¿quién viene ahí?, exclamó Andrés, sobresaltado. Y viene sola, contestó Javier saliendo debajo de su sombrero. ¿Qué pasa con esa desafiadora a la que le veo mal fin? Y Juana, boquiabierta, contempló a Julia, que venía con un traje de muselina clara. En su rostro pálido todavía estaba la huella oscura del golpe de rebenque recibido unas noches antes. A la luz del sol parecía más endeble. Cruzó la plaza y bajó por la calle del Correo. Va a casa de él. Ya lo decía yo, que había venido por ella. Lástima de mujer, tan bonita, ya no la veremos mucho por aquí. Y Javier se la dio el sombrero. Anda caminando su última tarde, concluyó Juana. Los cocheros desde sus pescantes siguiendo dando noticias del camino que llevaba la joven. Julia iba a buen paso, sin medias, meciéndose sobre sus tacones altos. Pasó frente al portón de los Pastrana. La figura de Julia se fue haciendo más pequeña y acabó por perderse en las sinuosidades de la calle. Pasó frente al portón de los Montufar, se cruzó a la otra cerca y se detuvo en la puerta de la casa de don Joaquín. Dio varios aldabonazos y esperó sosegada. Adentro no esperaba visitas. Los golpes se perdieron en la espesura del jardín. Después de un rato largo, Tefa abrió el portón. ¿Está la señora?, preguntó Julia, con aquella su voz tan peculiar. Un momentito, dijo Tefa, asustada por la aparición de la joven. Julia esperó en la calle, bajo el rayo del sol, sin atreverse a entrar. Volvió Tefa sofocada por la carrera. Pase usted, señorita. Entró Julia a la casa, mirando a todos los lados con sus ojos de almendra. Buscaba a alguien escondido en la sombra. Doña Matilda apareció en el corredor. Venía asustada, con los párpados hinchados por el sueño y una mejilla roja con las marcas del encaje de la almohada. Julia se quedó aturdida, como si de pronto su visita no tuviera objeto. Perdone, señora, perdóneme por favor, soy Julia Andrade. Ya tenía el gusto.
es decir, la conocía de lejos, interrumpió turbada la señora. Con un gesto le indicó que la siguiera por el corredor sombrío. Las dos mujeres avanzaron con el aire de misterio. Los pasos sonaban huecos sobre las losetas rojas. ¿A qué habrá venido esta muchacha? Ojalá que todo esto no acabe mal. Se iba diciendo a la señora, mientras Julia olvidaba las palabras que había preparado para explicar su situación. No diré nada, no podré, se repitió Julia cuando llegaron a la puerta de la sala. Entraron los solemnes al cuarto fresco y profundo. Pocas veces utilizaba aquella sala habitada por pastores de porcelana, que se vigilaba sobre consolas negras y por mujeres pompeyanas tendidas en terrazas con los cabellos coronados de rosas y a sus pies tigres mansos dorados. Había abanicos, espejos, ramilletes de flores, y en lo alto del muro principal una imagen de bulto del Sagrado Corazón con unas veladoras encendidas. Sobre un sillón estaban los trajes terminados de Isabel y Conchita. Doña Matilde los recogió. Perdone, son los trajes de teatro, y sonrió mortificada por la palabra. ¿Qué pensaría su visita? ¿Trajes de teatro en una casa decente? Son mis sobrinos que van a hacer una representación para nosotros, la familia. Las dos mujeres tomaron asiento en el estrado del salón y se miraron desconcertadas. Julia, ruborizada, trató de sonreír, miró a la señora y luego se miró las puntas de los dedos. No podía hablar. Doña Matilde, a su vez, no sabía qué decir y esperaba turbada que la visita hablara la primera. Así estuvieron unos minutos, atreviéndose apenas a mirarse, sonriéndose furtivas, las dos tímidas y asustadas. Señora, dígale a Felipe que se vaya. El general se fue hoy a Tuxpan y no vuelve hasta muy tarde. Por eso vine a avisarle. En el primer momento, doña Matilde no supo de quién le hablaba. Después recordó que Felipe era el nombre de pila de su huésped y se quedó boquiabierta, asaltada por un tropel de pensamientos confusos. ¿Por qué debe irse Felipe? ¿Por qué vino Julia a avisar? Lo va a matar, le susurró Julia, acercando las palabras a su oído. Doña Matilde la miró con miedo. Hubiera querido que Julia no se presentara nunca ante la puerta de su casa, y ya que estaba adentro le gustaría que se fuera enseguida. Pero, ¿cómo decírselo? La miró y pensó que la primera que mataría al general sería ella, por haberlo traicionado. ¿Y usted? Preguntó. ¿Yo? No lo sabrá nunca, dijo Julia sin convicción. No faltará quien se lo diga. Y la señora pensó que quizás estaba viendo a Julia por última vez. La miró fascinada. ¿Será capaz de hacerle algo? Le pareció estar frente a una criatura que lleva la violencia en su misma fragilidad. Había entrado a su casa como el heraldo de la desdicha. Su presencia real era más peligrosa que la de un ejército. Examinó su escote delicado, sus clavículas quebradizas, su traje de muselina rosa y sus manos olvidadas sobre la falda. El parpadeo de las veladoras daba reflejos naranjas a su piel dorada. Los ojos de la joven crecieron al llenarse de lágrimas. Una sonrisa húmeda avanzó por sus labios. Una ráfaga violenta de granizos cruzó el salón. ¿Puedo verlo? La voz de Julia le llegó a doña Matilde desde el centro de una tempestad que partía del cuerpo luminoso de la joven. Su imagen brillante se incendió y cayó en trozos de cristal. La señora sintió un vértigo. Solo unos minutos, insistió la voz de Julia, ahora muy cerca de los oídos de doña Matilde. Corrieron vientos fríos y los granizos desaparecieron. La señora podía verla, muy quieta, con las manos entrelazadas sobre la falda, mirándola con sus ojos oscuros y alertas como los de una gacela. Felipe Hurtado apareció en el marco de la puerta. Julia se puso de pie y fue a su encuentro, caminando muy despacio, y los dos desaparecieron por el corredor. Doña Matilde se echó a llorar. La sorpresa de esa tarde y las visiones provocadas por la presencia de Julia no hallaron más camino que el de las lágrimas. O tal vez se sintió muy vieja. Julia y Hurtado cruzaron el jardín y entraron en la habitación del forastero. Iban enlazados al paso, mirando los helechos como si pertenecieran a un orden diferente. Los criados los espiaban desde lejos. —¡Vino Julia! —dijo viendo un castulo. Adelante de los pasos de un hombre van los de una mujer, y buscaron en el aire las huellas brillantes que habían traído a Felipe Hurtado hasta Ixtepec. El grupo de los sirvientes se quedó debajo del arco que comunicaba con la cocina, mirando con fijeza hacia el pabellón cerrado. Adentro estaban los amantes. ¿Qué estarían diciéndose? El pabellón había entrado en una gran quietud. El jardín también estaba plácido y hasta la cocina llegaba el beneficio de los sueños. La torre de la iglesia dio las 5 de la tarde. El cielo empezó a cambiar de color y las ramas de los árboles se hicieron más oscuras. Los pájaros guardaron silencio y los primeros perfumes del crepúsculo se esparcieron por la casa. Pasaba el tiempo y el pabellón seguía quieto. Lo pagan con la vida. Los criados se quedaron tristes al ver la mancha del traje de Julia reaparecer en el jardín. Felipe Hurtado se le emparejó.
Los amantes venían imperturbables, con los gestos en paz. Lástima, lástima. Los jóvenes volvieron a la sala, donde doña Matilde los esperaba inmóvil. Al verlos tuvo una reacción de pánico. Se hubiera dicho que los había olvidado. —Criatura, ¿por qué vino? Para decirle que se fuera. Sí, que se vaya. Ahora mismo preparó su viaje. La señora salió a dar voces a las criadas. Tengo mucho que hacer, se repitió mirándose las manos, de pie en el corredor. La primera impresión que le produjo la llegada de Hurtado había sido que el forastero venía a alterar el orden implacible de su casa, como si una arenilla se hubiera introducido en la maquinaria de un reloj y alterara los segundos de una manera imperceptible y segura. Hoy, en esa tarde que oía entre los árboles del jardín, sus horas y sus gestos contados de antemano saltaron hechos pedazos y cayeron a sus pies, en el desorden imprevisto que producen las catástrofes. ¿Qué tengo que hacer? Sus palabras carecían de sentido. Su vida entera hecha de nadería se le presentó como una máquina rota. Tiene razón mi hermano Martín en vivir fuera del tiempo, se dijo sin entender lo que decía. Todos sus cálculos habían resultado inútiles. Los criados esperaban sus órdenes. Hay que preparar el viaje del joven, dijo sin saber de qué viaje hablaban y qué era lo que había que preparar. ¿Ya llegó Joaquín? No, señora. ¿Por qué andaría en la calle a esas horas? Le pareció que la cuarteadura invisible que se produjo en su vida con la llegada del forastero se abría en ese momento con estrépito, y que el edificio entero se iba por esa grieta negra que avanzaba con la velocidad del rayo. Ya oscureció, dijo Julia, con voz extraña, y a la señora le pareció que la voz de la joven acumulaba en su casa todas las sombras de Ixtepec. Miró a Felipe Hurtado, reconoció su rostro amable, a esa hora sombrío y como la primera vez que lo vio, se reconcilió con el desconocido. El destino siempre escoge un rostro imprevisto, se dijo resignada. Yo la ayudaré a seguirlo, prometió a sabiendas de que ya nada podía separar su suerte de la de los jóvenes. Julia se oprimió las manos y se alejó unos pasos. Luego, sin ruido, corrió veloz hacia el zaguán, lo abrió y se fue a la calle. Felipe Hurtado corrió en su busca, pero el ruido de la puerta que se cerraba de golpe lo detuvo. Se quedó unos instantes indeciso, frente al portón cerrado. Se pasó la mano por la frente, sacó un cigarrillo, lo encendió y sin decir una palabra cruzó el jardín y se encerró en un pabellón. Vayan a decir a mis sobrinos que hoy no hay teatro, y de la señorita Julia, ni una palabra, gritó con ferocidad doña Matilde, y por la segunda vez se echó a llorar aquella tarde. Capítulo 14. Julia no volvió al hotel por donde había venido. Para su viaje de regreso buscó calles extraviadas. Iba despacio, caminando muy cerca de los muros de las casas. Parecía muy asombrada. Tras las 2 luces de la noche las gentes que la cruzaban no la reconocían. Detrás de ella iban quedando sus fantasmas. Se deshacía de su memoria y sobre las piedras de la calle iban cayendo para siempre sus domingos de fiesta. Los rincones iluminados de sus bailes, sus trajes vacíos, sus amantes inútiles, sus gestos, sus alhajas. Sintió que le estorbaban los tacones. Se quitó los zapatos y cuidadoso los colocó en el umbral de una casa. Llegó descalza a los portales caminando frente a un futuro que se alzaba delante de sus ojos como un muro blanco. Detrás del muro estaba el cuento que la había guiado de niña. Había una vez el pájaro que habla, la fuente que canta y el árbol que da los frutos de oro. Julia avanzaba segura de encontrarlo. En la puerta del hotel alto, sombrío, obstruyendo la entrada, estaba Francisco Rosas esperándole. Julia lo vio sin reconocerlo. —¿De dónde vienes? —preguntó el hombre en voz baja. —No vengo. Voy a ver algo —dijo Julia con el cuerpo y la cara que tuvo a los 12 años. Rosa vio sus cabellos infantiles revueltos con mechas que le caían sobre los ojos y sus pies descalzos. La cogió por los hombros. —¿Qué algo? —preguntó sacudiéndola con fuerza. Sintió bajo sus manos una criatura desconocida y volvió a sacudirla con furia. —Un árbol —respondió Julia. —¿Un árbol? Y Francisco Rosas la zarandeó con odio como si fuera ella el árbol que a él le cubría el miedo. Don Pepe Ocampo, oculto detrás de un pilar, espiaba a la pareja. —Ya sé lo que hiciste. Cusca desgraciada. Rafael y Rosa estaban encerradas en su cuarto. Antonia, sentada en el borde de la cama, respondía con un sí y no al interrogatorio cerrado que le sometía Justo Corona. Luis, echada en su cama, con los quinqués apagados, no se movía. Desde la salida de Julia en el hotel reinaba un silencio asombroso. Nadie oyó que Francisco Rosas y Julia Andrade entraran en su cuarto. Doña Matilde echó los cerrojos y las trancas del portón y soltó a los perros. Los criados se agruparon cabizbajos en la cocina y en silencio hicieron los preparativos para el viaje nocturno de Felipe Hurtado. Joven seguía encerrada en el pabellón y no contestaba a los llamados de Tefa. La noche caía sobre el jardín y la casa asustada se replegaba sobre ella misma. Llamaron al portón de entrada y los criados y la señora se precipitaron al zaguán. —¿Quién es? —preguntó doña Matilde acercándose mucho a la puerta, como quien espera a un enemigo. —Yo, Joaquín
contestó el señor desde el otro lado de la puerta, asustado por el tono de voz de la mujer. Ya sucedió, se dijo. Los criados quitaron las trancas y corrieron los cerrojos. Joaquín, sucedió algo terrible. El señor palideció. En su paseo por Ixtepec se había enterado de la visita de Julia y sabía que el pueblo esperaba una desgracia. No podía acabar bien, repetí Ixtepec a coro. Los vecinos habían echado las persianas, se habían recogido muy temprano y las calles estaban quietas. Los esposos entraron en la habitación de la señora. Al poco rato don Joaquín salió del cuarto y se dirigió al pabellón a llamar a la puerta. Estuvo largo rato golpeando las maderas, pero nadie contestó. Quería convencer a Felipe Hurtado de que huyera. Castulo lo llevaría a Tistla, y ahí lo tendrán escondido hasta que pasara el peligro. Luego sería donde mejor quisiese. Pero el huésped no quería oír razones. Sumido en la oscuridad de su cuarto, permaneció sordo a los golpes dados en su puerta y a la voz amiga que lo llamaba. ¿Quién sabe qué pensaría el forastero a solas consigo mismo, tendido en su cama sin moverse? Los perros presentían el miedo de sus amos y vigilaban al jardín inquietos. Los criados sentados en círculo en la cocina hablaban en voz baja, fumaban con calma y atisbaban los ruidos de la noche. De cuando en cuando llegaban hasta ellos los golpes cautelosos de don Joaquín, que don Joaquín seguía dando en la puerta del cuarto del joven. Castulo, con el morral de la comida listo y la víbora bien llena de pesos, esperaba que el huésped saliera para emprender el viaje. Al joven Hurtado no le gusta la vida. ¿Cómo quieres que se vaya, si vino por ella? Respondió Castulo seguro de sus palabras. Como a las 10 de la noche, Francisco Rosas, con la guerrera abierta, la cara y los cabellos llenos de polvo, atravesó el pueblo silencioso. Sintió que lo espiaban detrás de cada persiana. Ahí va, corrió de balcón en balcón. Francisco Rosas siguió su camino sin hacer caso a las sombras que lo veían pasar arrastrando las botas. Atravesó la plaza a esa hora agrandada por el silencio. Empujó la puerta de resorte de la cantina de pan y se sentó solo a una mesa. Tenía los ojos muy cansados y los gestos ausentes. Los militares no se atrevieron a dirigirle la palabra. Cabizbajos bebieron su coñac y evitaron mirarlo. Él cruzó los brazos sobre la mesa e inclinó la cabeza. Parecía dormir. Desde su balcón doña Elvira hizo señas. ¡Ahí va! Doña Matilde se alejó de las persianas y se dirigió al jardín. Encontró a su marido sentado en el quicio de la puerta del pabellón. Seguía llamando a Felipe Hurtado. Ya es tarde. Anda por ahí, murmuró la señora. Solo nos queda encomendarnos a la voluntad de Dios. Y los esposos volvieron a su cuarto. Pagaron el quinqué y se quedaron al amparo de las veladoras. Pobre muchacho, tan bueno como es, dijo la señora sentada en el borde de una silla. Desvístete. No conviene que nos encuentre así. Sospecharé algo extraño, ordenó el señor. En ropas de dormir esperaron en las tinieblas de su cuarto apenas rotas por la luz de las veladoras. El camisón blanco de la señora se llenó de colores. Las luces cambiaban del naranja al verde para entrar al azul, después al rojo y volver con violeta al amarillo. Los reflejos alargaban el tiempo. En los rincones se instalaron formas extravagantes y el olor de las cucarachas gigantes llegó a través de las rendijas de las puertas. Una humedad viscosa se untó en las paredes y en las sábanas. Afuera se oían caer las hojas podridas de los árboles. El ir y venir de los insectos produjo un ruido sofocante. La noche de los trópicos, devorada por miles de alimañas, se agujeraban por todos los costados y los esposos oían mudos la invasión de agujeros. Tengo miedo. Pobre muchacho, tan bueno como es. ¿Por qué no dices tan bueno como era? Respondió su marido con violencia. Sí, tan bueno como era. A eso de las 11 de la noche, una absurda tranquilidad sucedió el desasosiego de una hora antes. Quizá todo era el resultado del miedo que el general les inspiraba. Quizá no era tan temible como lo imaginaban y todo saldría a pedir de boca. Los relojes marcaron los minutos con orden y la noche empezó a correr con su velocidad acostumbrada. Los ruidos que agujeraban a las sombras cesaron y la intensidad de los olores se disolvió en perfumes suaves. Los esposos se tendieron en la cama y escucharon las 12 campanadas. Dios nos oyó, dijeron. Felipe Hurtado, a oscuras y a solas con sus pensamientos, esperaba. Doña Matilde trató de imaginarlo solo frente a la noche. Es muy hombrecito. No aceptó dejarla sola. Prefirió correr su misma suerte, dijo don Joaquín. Los esposos trataron de imaginar al joven. ¿Qué pensaría esas horas? ¿Estaría entregada al recuerdo de Julia, revisando las huellas dejadas por su paso? Tal vez lloraba por ella. ¿Tú crees que quiera más que el general? Preguntó la señora. No sé. Tú los viste juntos. ¿Qué piensas? Doña Matilde no supo qué contestar y los dos callaron avergonzados de su repentina curiosidad. Violaban la confianza de su amigo. El misterio del amor debía quedar en el secreto. Un sueño ligero les nubló la vista y los dos se durmieron apacibles. Pasada la 1 de la madrugada se oyó a la banda militar, sin dar ningún ruido por el pueblo, bajó directamente, por la calle del Correo, rumbo a la casa de don Joaquín Meléndez.
—¡Ahí viene ya! —gritó doña Matilde, despertándose sobresaltada. Su marido no contestó. Un sudor frío le corrió por la nuca. Cerró los ojos y esperó. Los vecinos se espiaban por las rendijas de las persianas. El general venía a caballo. Se oían los cascos del animal caracoleando sobre las piedras, abriéndose paso entre la música. Lo seguían más jinetes. Se oían voces aisladas. La procesión se detuvo entre las rejas del cuarto de doña Matilde. En medio de la música, alguien llamó a su marido por su nombre completo y golpeó las maderas con fuerza. —Don Joaquín Meléndez, ábrese usted a un cristiano. Era la voz del general Francisco Rosas. La señora, paralizada por el terror, no se movió. Su marido saltó de la cama, avanzó sin rumbo por el cuarto. A oído de la cabalgata y la música estaba sin habla, de la absurda esperanza de que todo fuese un error, de que no fuese su casa la que los hombres terribles buscaban. Dentro los perros ladraban y cruzaban vertiginosos el corredor. Seguían golpeando las maderas. La ventana se sacudía con estrépito. La voz se escuchaba en todo Ixtepec. —¡Abra, don Joaquín! El señor se dirigió al balcón. Su mujer trató de detenerlo, pero él la apartó con violencia. —Te vas a llevar tú la primera balacera. —Ya voy, mi general. ¿Qué lo trae por aquí tan a deshoras? Y don Joaquín abrió decidido las maderas. —¿Cómo le agradezco su música, mi general? —agregó haciéndose un esfuerzo por parecer cordial y buscando con ojos ansiosos el rostro del general en medio de la noche. Francisco Rosas, sin apearse de su montura, se agarró de los barrotes del balcón. —Ya ve usted, señor Meléndez, vengo aquí en busca de un conejo. Don Joaquín se echó a reír. —Ah, mi general, pero no vaya a decir que con tantas llenas se le escapa entre las matas. El general, sin soltar los barrotes, se bamboleó como si fuera a caerse. Iba borracho. —¡Qué esperanza! ¿Y de qué conejo se trata, mi general? Francisco Rosas lo miró desdeñoso y afirmó con brío en su caballo. —De uno muy inventado que se ha metido en su honorable casa. —Ah, qué caray. Matilde, trae la botella de coñac. Vamos a beber un trago, mi general y yo. Don Joaquín quería distraerlo. Pensaba que una actitud amistosa lo desarmaría. El general se volvió a agarrar de los barrotes e inclinó la cabeza. Parecía muy cansado y con ganas de llorar. —Corona, pásame el Genesí. Con la botella en mano, el coronel surgió a caballo de la noche. Recogió la botella que le tendía su segundo y se echó un trago. Después se la pasó a don Joaquín. —Muchachos, échense las mañanitas para despertar a un cabrón. La banda militar obedeció la orden del general. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, muy bien, despierta. Francisco Rosas a caballo escuchaba la música sin hacer caso a don Joaquín. —¡Salud, mi general! —gritó con fuerza el señor. —A la suya —respondió el militar. Recogió la botella de las manos del señor Meléndez y volvió a beber. —No es justo andar desgraciado por una mujer —se quejó Francisco Rosas, mientras apuraba más coñac. —Vístase, vamos a pasearnos juntos y a tronar ese conejo —ordenó de pronto—. Pero, mi general, ¿por qué no platicamos un ratito? —Vístase —repitió el general con ojos turbios. Don Joaquín entró a su cuarto y empezó a vestirse con pesadumbre. Doña Matilde se dejó caer en una silla y miró atónita cómo se iba vistiendo su marido. En el corredor las criadas rezaban en voz alta: —¡Ánimas benditas! ¡Socorrenos! ¡María Santísima! No se atrevían a encender los quinqués y a oscuras oían los suspiros y los lloros. Los jaboneros, que dormían en los cuartos del corral, estaban en el jardín de los helechos. Desde hace muchas horas la casa está cercada por soldados, anunciaron con miedo. Solo el cuarto de Felipe Hurtado permanecía silencioso, extrañamente ajeno a lo que sucedía en la casa. En la calle continuaban los gritos y la música. La voz del general se oyó de nuevo. —Dígale que se vista. No me gusta tronar los encuerados. —¿Algún hombre tendrá el conejo, mi general? —respondió don Joaquín con frialdad para obligarlo a pronunciar el nombre de su rival. —Oye tú, Jerónimo, ¿cómo dices que lo nombra? —gritó el general a uno de sus asistentes. —Felipe Hurtado, mi general —contestó con rapidez el aludido desde la otra acera, y, dando rienda a su caballo, se acercó a los balcones de don Joaquín. Este se puso una pistola al cinto y apareció en la ventana. —¿Otro trago, general? —¿Por qué no? —respondió Rosas llevándose la botella a la boca para luego pasársela a don Joaquín. Doña Matilde llegó hasta la puerta del pabellón y llamó con suavidad. El extranjero apareció. En lo oscuro se adivinaban sus ojos tristes. Quedó frente a la señora, que se echó a llorar. —Ya ve, hijo, vienen a buscarlo. El huésped desapareció en su cuarto, para volver a aparecer con su maleta en la mano. La voz apesumbrada del general llegó hasta él y doña Matilde. —Mire, don Joaquín, no quiero matarlo dentro de su casa. Felipe Hurtado abrazó a la señora. —Adiós, doña Matilde, y muchas gracias. Perdone tantas molestias por alguien que ni siquiera sabe usted quién es. A la mitad del corredor se detuvo. —Dígale a Nicolás que estrene la obra de teatro. Los criados lo miraban irse a través de sus lágrimas. Estaban a medio vestir.
con los cabellos revueltos y las caras ansiosas. Nunca se perdonarían haber murmurado de él y haberlo servido de tan mala gana. Ixtepec entero estaba como ellos, desesperado por la suerte de un forastero que se nos iba tan misteriosamente como había llegado. Y era verdad que no sabíamos quién era aquel joven que había venido en el tren de México. Solo ahora se nos ocurría pensar que nunca le preguntamos cuál era su tierra, ni qué lo había traído por aquí. Pero ya era tarde. Se iba en mitad de la noche. En la calle, Francisco Rosas hacía caracolear su caballo. Un soldado llevaba a otra montura por las riendas. Era para don Joaquín. A Hurtado lo llevaría en medio de las patas de los animales. La banda seguía tocando. La noche esperaba a su víctima. El forastero se despidió de los criados. A ninguno dejó darle la mano. Ellos miraban al suelo dejando correr su llanto. —¡Vamos! No hagamos esperar al general —le gritó a don Joaquín. Francisco Rosa lanzó su animal al galope y rayó al caballo frente al portón de la casa. Un galope nutrido lo siguió. La banda, siempre tocando, se lanzó en su busca. Don Joaquín trató de detener a Hurtado. —¡Que nos mata a todos! —suplicó el viejo. El forastero lo miró con aquella mirada suya, llena de países extraños. Los dos estaban en el zaguán y oían las voces enemigas. El joven levantó los cerrojos, quitó las trancas, abrió el portón y salió. Don Joaquín iba a seguirlo, pero entonces sucedió lo que nunca había sucedido. El tiempo se detuvo en seco. No sé si se detuvo o si se fue y solo cayó el sueño. Un sueño que no me había visitado nunca. También llegó el silencio total. No se oía siquiera el pulso de mis gentes. Es verdad, no sé lo que pasó. Quedé fuera del tiempo, suspendido en un lugar sin viento, sin murmullos, sin ruido de hojas ni suspiros. Llegué a un lugar donde los grillos están inmóviles, en actitud de cantar y haber cantado nunca, donde el polvo queda a la mitad de su vuelo y las rosas se paralizan en el aire bajo un cielo fijo. Allí estuvimos todos. Don Joaquín junto al portón con la mano en alto, como si estuviera haciendo para siempre aquel gesto desesperado y desafiante. Sus criados cerca de él, con las lágrimas a la mitad de las mejillas. Doña Matilde santiguándose. General montando al norteño y el norteño encabritado, con las patas delanteras en el aire, mirando con ojos de otro mundo lo que pasaba en este. Los tambores y cornetas en actitud de tocar alguna música. Justo Corona, con el fuete en la mano y el sombrero bien ladeado, Pando en su cantina casi vacía, inclinado sobre un cliente que recogía unas monedas de plata, los Montufar espiando detrás de sus balcones con las caras pálidas de miedo, y como ella, los Moncada, los Pastrana, los Olvera, todos. No sé cuánto tiempo anduvimos perdidos en este espacio inmóvil. Un arriero entró al pueblo. Contó que en el campo ya estaba amaneciendo y al llegar las trancas de Cocula se topó con la noche cerrada. Se asustó al ver que solo en Ixtepec seguía la noche. Nos dijo que es más negra rodeada por la mañana. En su miedo no sabía si cruzar aquella frontera de luz y sombra. Estaba dudando de cuando vio pasar a un jinete llevado en sus brazos con una mujer vestida de color de rosa. Él iba de oscuro. Con un brazo detenía a la joven y con el otro llevaba las riendas del caballo. La mujer se iba riendo. El arriero les dio los buenos días. —Buenas noches —gritó Julia. Supimos que era por las señas del traje rosa, la risa y las cuentas de oro que llevaba enroscadas al cuello. Iban al galope. Al salir de la noche se perdieron por el camino de Cocula. En el resplandor de la luz rosada del amanecer, el arriero entró al pueblo y nos contó cómo Ixtepec dormía redondo y negro con las figuras inmóviles en las calles y en los balcones. Era un mar negro, rodeado por los albores del campo, dijo. Nunca más volvimos a oír de los amantes. Capítulo 15. O bien, segunda parte, capítulo 1. Después volvió el silencio. ¿Quién iba a nombrar a Julia Andrade o a Felipe Hurtado? Se desapareció, nos dejó sin palabras y apenas si nos dábamos los buenos días. Nos faltaba Julia. Las serenatas se volvieron muy oscuras sin el resplandor de sus trajes. Sus collares de oro no iluminaron más a los árboles de la plaza. Su cabello cascabel el general le dio de tiros y nada nos quedó de su hermosura. ¡Qué vida! Mejor se acabara. Y caminábamos los días que ya no eran nuestros. Había que olvidar también a Felipe Hurtado, borrar la huella de su paso por Ixtepec, solo así nos evitaríamos mayores males. Ese hombre era un mago, se decía don Pepe Ocampo, y receloso sacaba su silla a los portales, la recargaba contra la pared y sentado veía pasar la tarde y sus paseantes. Estaba enojado. —¡Quítense de mi vista! —decía rencoroso a las pocas gentes que de cuando en cuando se les acercaban. ¿Qué iba a decirles? ¿Que Rafael y Rosa ya no cantaban? ¿Que Luisa y Antonia también guardaban silencio? ¿Y que las 4 mujeres encerradas en sus nombres vulgares evitaban un encuentro con Francisco Rosas? La insignificancia de sus secretos le ponía de mal humor. Callado, reconstruía la tarde pasada con el forastero. Me hipnotizó. Se repetía al no recordar las palabras de Felipe Hurtado. Había dejado escapar el único secreto que rozó su vida de hotelero de un pueblo al sur en donde solo cae polvo y llegan personajes de última categoría. Y pensar que la tuve aquí mismo tanto tiempo y nunca pude arrancarle una palabra. Y recordaba uno a uno los gestos y las sonrisas de Julia. Con paciencia descubriría el misterio.
Aquí hubo un milagro y no lo vi. Y las tardes pasaban iguales, las unas a las otras delante de sus ojos. Por un tiempo es mejor no visitar a Matilde, ¿no te parece? Sí, mamá, respondía Conchita apesumbrada. Extrañaba el pabellón y el corredor de doña Matilde. El teatro y las pláticas habían terminado. Nunca se repetirían aquellas noches. La voluntad del general Francisco Rosas era que Conchita estuviera triste. Les va a caer una desgracia. Ni crees que Rosas les perdone lo de Hurtado. Doña Elvira vaticinaba el oscurecer, asomada en su ventana y mirando con nostalgia las persianas cerradas de los Meléndez. Doña Matilde clausuró su pabellón y ella y su marido se encerraron en su casa. Solo su hermano Martín venía a visitarla. Se decía que don Joaquín estaba muy enfermo, pero nadie se acercaba a informarse de su salud. Sus sobrinos guardaban los trajes de teatro sin terminar y una mañana se fueron a Tetela sin decir adiós a nadie. Pasó mucho tiempo antes de que Nicolás y Juan volvieran a Ixtepec. Francisco Rosas vagaba sin rumbo por el pueblo. Los amaneceres lo veían volver borracho y los vecinos lo oían arrastrar sus botas sobre el empedrado de mis calles. Al general solo quedaban sus pasos tambaleantes, estrellándose contra sus días. Por las mañanas las criadas comentaban. ¿Lo oyeron anoche? Iba a casa de las Cuscas. La Luchi temía su presencia. Llegaba sombrío y sin la compañía de sus amigos se dejaba caer en una silla y con un vaso de coñac en la mano esperaba que avanzara la noche. Le daba miedo volver al cuarto del Hotel Jardín en donde encontraba el eco de la voz y la huella del cuerpo de Julia. Cualquier palabra que aludiera a algo sucedido antes de Felipe Hurtado le ponía en guardia y de un puñetazo hacía saltar la mesa y las copas. La presencia del señor presidente le incomodaba. Le molestaba la sonrisa y los ojos del loco observándolo. El capitán Flores, amigo de Juan Cariño, trataba de convencerlo. Retírese, señor presidente. Ya es muy tarde para usted. El joven general no debe gritar de esa manera. Me falta el respeto y no tendré más remedio que destituirlo. Señor general, preséntese esta mañana en mi oficina. Su conducta deja mucho que desear. Y Juan Cariño abandonaba con dignidad el saloncito de la Luchi. Los asistentes de Rosas lo rodeaban fingiendo estar alegres. Un continuo mi general, llenaba las lenguas solícitas. Él se quedaba muy quieto, mirándolos con indiferencia y seguía solo entregado a sus pensamientos. De seguro la niña Julia no le dio la tisana y lo dejó desgraciado para siempre. Ojalá que no acabe como Juan Urquizo, repetía Gregoria cada vez que se cruzaba con Rosas en los patios del Hotel Jardín y recordaba la noche que cura Juli la vio llorar atribulada. Pasaba el tiempo y no nos consolábamos de haber perdido a Julia. Su belleza crecía en nuestra memoria. ¿Qué paisajes andaban mirando aquellos ojos que ya no nos veían? ¿Qué oídos escucharían su risa? ¿Qué piedras de qué calle retomaban a su paso? ¿En qué noche distinta de nuestra noche despejeaba su traje? Nosotros, como Francisco Rosas, la buscábamos y la llevábamos y la traíamos por parajes imaginarios. Tal vez se escondía en la noche que nos miraba a buscarla. Tal vez veía su banco de la plaza abandonado debajo de los tamarindos y escuchaba a la banda militar tocar marchas para ella. Tal vez se escondía en los almendros del atrio y sonreía al ver pasar a las mujeres enlutadas de entrar a la iglesia y después salir buscando la gracia de su escote. Los que se se volvían siempre con noticias de ella. Uno la había visto paseándose por México. Iba del verso de Hurtado riéndose como en aquellas noches en que Francisco Rosa la llevaba a caballo hasta las cañas. Otro contaba en voz baja haber visto el brillo de su traje en la feria de Tenango, y cómo cuando se acercó a ella a saludarla se le hizo penderiza. De seguro de miedo a que yo le dijera al general su paradero. Otros más creían en su muerte y oían por las noches la risa de Julia rodeada por las calles como un fantasma. Anoche oímos su risa subiendo y bajando la calle del Correo hasta que se metió por la rendija del portón de los Meléndez. Penó por el jardín y luego se encerró en el pabellón. Ahí se pasó la noche con él riéndose de Rosas y de verlo tan desgraciado por ella. Y mirábamos al general pensando que Hurtado tenía más poder que él. Francisco Rosas sentía que lo mirábamos y se alejaba como los tigres antes de saltar. ¡Pobre hombre! Ana Moncada dejó caer el bordado para espiar detrás de los visillos el paso de Francisco Rosas. Iba ahora con la camisola militar abierta y los ojos cerrados sobre sí mismo. «Mírale, Isabel, ahí va. Él solo se castigó». La joven se acercó al balcón y por encima del hombro de su madre vio la figura alta del general inmóvil en su desdicha, andando calles para ir a la cantina a emborracharse. «Pobrecito». Isabel volvió a ocupar su silla y clavó ferozmente la vista en el rostro impasible de su madre. «Ya sé lo que piensas, que es justo que expíe su pecado. Desde la noche en que desaparecieron Julia y Felipe Hurtado, Isabel daba vueltas por el corredor y las habitaciones de su casa, pisando sombras resbaladizas que la obligaban a dejarse caer de silla en silla. No quería visitar a sus tíos. Temía encontrarse con la invisible presencia del forastero flotando en el jardín. Tampoco quería ver el pabellón en donde el escenario envejecía con rapidez. Los restos de aquel mundo que apareció mágicamente la noche de la lluvia y desapareció la noche en que Francisco Rosa se presentó a reclamar a su rival, la arrojaban en un rincón de polvo. Si estuvieran con ella sus hermanos, su vida estaría soportable. No necesitaría hablar.
Bastaba el principio de una frase: Nico, estoy muy triste. Y detrás de aquellas palabras, Nicolás adivinaba el naufragio de los sueños que habían inventado juntos. Como sus padres, había que explicarles. Las razones que nunca eran suficientes y sus consejos no la aliviaban. Se habían acostumbrado a la fealdad e inventaban un mundo irreal. Detrás de la apariencia de ese mundo estaba el mundo verdadero, en el que ella, Juan y Nicolás buscaban desde niños. Por las noches sentada en el balcón, no hablaba. Veía a Félix detener los relojes, y aquel gesto ilusorio para escapar al tiempo cotidiano le llenaba de piedad por su padre, preso en un sillón leyendo los periódicos. Su madre, colocada cerca de la luz de un quinqué, continuaba el bordado y alternaba la costura con sorbitos de café que Félix servía de tiempo en tiempo. Los políticos no tienen delicadeza. ¿Delicadeza? Sí. ¿Cómo se atreven a creerse indispensables? Isabel sonrió. Solo su madre era capaz de decir que Calles no tenía delicadeza, cuando estaba fusilando a todos los que parecían un obstáculo para su permanencia en el poder. Y es algo más grave que una falta de delicadeza. Y Martín Moncada continuó la lectura del diario. En aquellos días empezaba una nueva calamidad política. Las relaciones entre el gobierno y la Iglesia se habían vuelto tirantes. Había intereses encontrados y las dos facciones en el poder se disponían a lanzarse en una lucha que ofrecía la ventaja de distraer al pueblo del único punto que había que oscurecer: la repartición de las tierras. Los periódicos hablaban de la fe cristiana y los derechos revolucionarios. Entre los porfiristas católicos y los revolucionarios ateos preparaban la tumba del agrarismo. Hacía menos de 10 años que las dos facciones habían acordado los asesinatos de Emiliano Zapata, de Francisco Villa y de Felipe Ángeles, y el recuerdo de los jefes revolucionarios estaba fresco en la memoria de los indios. La Iglesia y el gobierno fabricaban una causa para quemar a los campesinos descontentos. La persecución religiosa. Martín Moncada leyó la noticia en el periódico y se quedó cabizbajo. El pueblo hostigado por la miseria entraría en esa lucha, mientras los campesinos y los curas del pueblo se preparaban para tener muertes atroces. El arzobispo jugaba las cartas con las mujeres de los gobernantes ateos. Esto es muy triste. Y el padre de Isabel arrojó con violencia el periódico que hablaba del progreso de México. Su tarea era sembrar la confusión y lo lograba. ¿Qué te parece?, preguntó doña Ana, para ver si su hija podía decirle algo que la sacara de su estupor. Isabel no contestó. Cansada y distraída, escuchaba las noticias del periódico. ¿Qué podía importarle a ella que siguieran lloviendo desdichas si ella era tan desdichada? Apática, dio las buenas noches. Papá, ¿cuándo vienen mis hermanos?, dijo desde la puerta. Déjalos allá, respondió impaciente su madre. A Isabel no le interesaba nada, solo pensaba en ella misma. Estoy muy solita, dijo con rencor. Su padre la miró inquieto. Le preocupaba el descontento permanente de su hija. Isabel, descorazonada, entró en su habitación, depositó la luz sobre su mesita de noche y se desvistió en silencio. Estaría siempre sola. El rostro que aparecía en sus sueños era un rostro que no le había mirado nunca. Melancólica, cuidó que el ropero y la cómoda quedaran bien cerrados. Después contó las sílabas de la última frase dicha por su madre. Déjalos allá. 5 sílabas. Y trató de llegar a su cama de 5 zancadas. El último tramo lo hizo de un salto y cayó en la cama enredándose en el velo del mosquitero. Así se evitó oscuras desdichas que las acechaban en el porvenir. En ese mismo cuarto había dormido muchos años con sus hermanos. Cuando crecieron, su madre se los llevó a otra habitación. Ahora que Isabel estaba sola, sentía mucho miedo, como cuando era niña y entraba debajo del mosquitero blanco que flotaba en la noche como un fantasma en un mar oscuro. El quinqué encendido era el único faro. Se vio de niña llamando a Nicolás. ¡Nico! Su voz atravesaba el cuarto y vagaba en las tinieblas de los rincones intactos a la luz del petróleo. ¿Tienes miedo, Isabel? La voz de su hermano le llegaba protectora desde la cama vecina. Son las velas. ¿Crees que mi cabito ya se está acabando? Nicolás y Isabel bajaban la mano hasta el cuento de Dorotea. Asustados, se encontraban debajo de la bóveda subterránea, donde se guardaban las vidas de los hombres. Habían millones de velas de distintos tamaños. Algunas ya eran pábilos chisporroteantes. La mujer negra que se paseaba entre ellas se acercaba y las apagaba de un soplo. Entonces los dueños de las velas morían sobre la tierra. Nicolás y la del cuento con la voz insegura. Tu vela está del mismo tamaño que la mía. Doña Ana entraba en la habitación. No dejan dormir a su hermano. Descorrió el pabellón de Nicolás, se inclinaba y le daba un beso. Después iba hacia ella. La rozaba la caricia. Después hacia Juan. Sueñen con los ángeles. Su voz era distinta. Daba unos pasos por el cuarto. Se inclinaba sobre el quinqué y lo apagaba de un soplo. Los 3 niños quedaban en sus navíos, solos, rumbo a la noche. Nicolás
No quiero a mi mamá. Ya sé que nunca la quieres en la noche, respondió el niño. ¿Cuándo volverán mis hermanos? Y por la cabeza de Isabel Moncada cruzaron pensamientos sombríos que ennegrecieron la noche. ¿Tú entiendes algo de lo que pasa en México? ¿Qué quieren estas gentes del gobierno? No sé, mamá, contestó Conchita, que pensaba en Nicolás Moncada y en sus días gastados uno a uno entre las paredes de su casa. ¿Ves? Nadie entiende nada. Doña Elvira arrojó los periódicos al suelo y se meció con impaciencia en su sillón. ¿Qué otra cosa podía hacer? Había voluntades extrañas a la suya destruyendo uno a uno los pequeños placeres cotidianos. No se acababan nunca los justinos, pensó sin ningún remordimiento por bautizar hacia los tiranos con el nombre de su marido. Ella no pedía nada. Oír cantar a sus canarios, guardar las fiestas, mirar al mundo dentro de su espejo y platicar con sus amigos. Y no lo lograba. Enemigos lejanos convertían en crimen todos los actos inocentes. Nunca volverían los días tranquilos ni las fiestas. Rencorosa, miró los periódicos tirados por el suelo. Inés, recoge los periódicos. Este salón parece una garita. Entró Inés sin hacer ruido. El traje violeta y las trenzas negras impasibles. Se inclinó y luego tendió los diarios a la señora. Doña Elmira buscó, curiosa, las fotografías. ¡Qué carita! ¡Qué carita! ¿Ven? Nunca sonríe. Está hecho para leer sentencias de muerte. Inés y Conchita se inclinaron sobre su hombro para mirar la cara del dictador repetida varias veces en los diarios. ¿Qué puede esperarse de un turco como Calles? ¿Y qué me dicen del manco? Agregó señalando la cara recordeta de Álvaro Obregón. No van a tener buen fin, dijo Inés convencida de sus palabras. Pero antes, nosotros tendremos días peores. Sí, pero de que acaban mal, acaban, insistió Inés sin inmutarse. Tiempo después, la muerte de Álvaro Obregón ocurrió de bruces sobre un plato de mole, en la mitad de un banquete grasiento. Nos produjo una gran alegría a pesar de que estamos ocupados en la más extrema violencia. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos pronto con los siguientes capítulos.